En el último episodio de este año quiero compartirles un nuevo recorrido que se enmarca en el ciclo de lecturas necesarias. En esta oportunidad quiero referirme al minucioso y específico trabajo que hace Néstor Brownstein en su libro titulado El goce, un concepto lacaniano, al que considero de una riqueza absoluta y recomiendo su lectura. En esta ocasión no me voy a detener en la discusión acerca de si el goce es o no un concepto en la enseñanza de Lacan, tal vez eso sea motivo de otro debate, pero sí me interesa compartir con ustedes algunas cuestiones muy puntuales que se pueden tomar del desarrollo de Brownstein entre los capítulos 2 y 4, acerca del goce, sus distinciones o campo y su relación con la ética del psicoanálisis, con la experiencia analítica. El autor plantea que la experiencia analítica debe considerarse fundamentalmente en la relación entre el sujeto con el goce, ¿no? En esa dimensión de la relación del sujeto con el goce. Y utiliza un término que es el de diafragma de la palabra para explicar que la experiencia de la palabra, lo que se dice en un análisis, implica un despliegue del saber inconsciente en la medida en que ese saber es el apalabramiento, que pone en juego precisamente esa relación del sujeto con el goce. Lo que se pone en juego en la transferencia, ¿no? Es eso mismo que se trata de llevar, digamos, esa experiencia al campo de su imposibilidad. Si entendemos a la neurosis como una defensa del goce, en el sentido paradojal que sitúa este modo de decirlo, ¿no? Como protección ante lo desmedido y al mismo tiempo como algo que se fija como modalidad, ¿no? Queda protegido y al mismo tiempo aislado del comercio asociativo, podríamos decir, ¿no? Tal vez cobre sentido en esta frase de Lacan que dice que la operación analítica implica que el deseo y el goce se encuentren más allá de las defensas de la neurosis, ¿vieron? Y sus intentos para impedirlo, dice Lacan, ¿no? En la medida en que la neurosis supone una posición de renuncia frente al deseo, porque lo vuelve demanda del otro, ¿no? Es que un análisis implica conmover esos modos de renuncia, esos modos de defensa que el fantasma enquista. Para esto repasemos algunas ideas. Si el otro, ¿no? El otro con mayúscula, es el lugar donde el sujeto se constituye, hay en ese lugar del otro una invocación subjetivante. El otro requiere la palabra del sujeto. El sujeto adviene al campo del otro y en ese mismo advenimiento, digamos, es que alcanza su existencia. Esto quiere decir que no podrá sino constituirse al precio de una falta en ser, ¿no? Ahora bien, esa falta en ser implica que hay una renuncia, ¿no? Que hay cierta pérdida. Y esa pérdida es lo que tiene que ver con el goce. La constitución subjetiva implica, ¿no?, que se ponga en juego cierta renuncia ante el goce. Y esto indica un marco en el que la relación con el otro establece un intercambio, ¿no? Algo sujeto a cierto orden simbólico, podríamos decir. La ley que el otro introduce no es otra que la imposición de cierta limitación y pérdida de goce. Y en este punto, Brownstein sitúa de un modo muy claro que se trata de que entre el goce y la ley del lenguaje habrá una incompatibilidad irremediable. Esto quiere decir que el sujeto será el efecto de esa incompatibilidad. El sujeto es efecto de eso que entre el goce y el lenguaje siempre será maldito, ¿no? Podríamos decir mal dicho. En este sentido, el autor ubica este pasaje fundamental de la abdicación del goce a la relación al deseo. Y este es un punto importantísimo que me parece que requiere de esta aclaración, ¿no?, y de esta mención. El goce no es previo. No es que hay un goce antes que entonces después se pierde.
De lo que se trata es que ese goce se crea retroactivamente, es decir, que queda signado a partir de la entrada al lenguaje. No es que es un goce que antecede, ¿no? No es mítico, podríamos decir, ¿no? Porque el movimiento para pensar esto es lógico, no cronológico. Un modo de pensarlo es en torno al cuerpo. Lo que llamamos cuerpo es precisamente eso que se constituye por cierta renuncia, ¿no? Hay un goce irrecuperable que se sitúa como perdido, pero solo retroactivamente. En torno a esto podemos decir que el campo de la demanda va a ser lo que precisamente atestigua que en la relación del cuerpo con el lenguaje hay algo que no se reintegra. Y eso se va a establecer como diferencia absoluta, ¿no? Brownstein lo dice claramente. Del goce del ser se pasa al goce fálico, ¿no? Entonces, eso que llamamos objeto A, que se ofrece como plus, en tanto hay algo perdido, ¿no? Y agreguemos, porque hay algo perdido, hay un goce faltante por el encuentro del cuerpo con el lenguaje y de eso va a quedar un residuo. A partir de allí el objeto A, sería al mismo tiempo, ¿no? Lo residual y lo faltante. Si lo pensamos en términos fantasmáticos, allí el goce es limitado, regulado, ¿no? Compensatorio. Pero es en lo compensatorio que se funda lo faltante, ¿no? Lo perdido se funda ahí mismo. De este modo el sujeto es lo que se constituye como efecto de esa pérdida de la relación del goce con el cuerpo, de esa pérdida que funda el lenguaje que a partir de allí no habrá más que contentarse con semblantes y sentidos. Antes de continuar y de avanzar con la cuestión del goce y su dimensión fantasmática, no quiero dejar de mencionar algo que a mí me resultó muy esclarecedor. En un momento del capítulo 2, Brownstein vuelve a la pulsión freudiana y dice que la pulsión de ningún modo es lo que se satisface, ¿no? Él dice que hay una falsa idea en esto de decir que la pulsión se satisface. Y aclara que la contundencia freudiana fue la de decir que lo que se satisface es la necesidad. Y que en todo caso, la meta de la pulsión sería satisfacerse, pero que esto no quiere decir que se logre, ¿no? Que sea la meta no es lo mismo que decir que la meta se alcance. Y digo que este es un punto sumamente esclarecedor porque estamos muy acostumbrados a hablar de tal o cual satisfacción que implica tal o cual cosa, ¿no? Para un paciente. La pulsión no se satisface. Insiste todo el tiempo. Resiste e insiste. Y siempre falla. Entonces, vale la aclaración, ¿no? De que una meta es una aspiración, no un alcance. Ahora sí, ¿no? Continuamos con el desarrollo porque si nos referimos al goce, no podemos negar que a cierta altura, digamos, de la enseñanza de Lacan se puede afirmar que el goce daría cuenta de lo que de la pulsión no puede satisfacerse. En este sentido, digamos, la pulsión sería eso inherente a la demanda que provoca el desvanecimiento del sujeto, en la medida en que tropieza con la imposibilidad justamente de su satisfacción. El resultado de esta cuestión, el saldo de esta cuestión es precisamente la repetición, ¿no? En el camino hacia la meta, la pulsión tropieza con lo imposible. Y este me parece que es un punto crucial respecto de cómo entendemos eso de la satisfacción pulsional. Brownstein plantea entonces la importancia de distinguir un campo del goce. En tanto, al hablar de campo, se hace referencia a cómo el goce fálico se distingue del femenino y del fantasmático, por ejemplo, ¿no?
Fíjense, Brownstein lo dice de un modo esclarecedor. Dice, los goces sucumben a la castración y se metamorfosean por tener que significarse atravesando el embudo de la palabra. Pasando por la castración simbólica, los objetos del deseo se cargan con el lastre de su imposibilidad. En relación con el falo como significante del goce que está prohibido para el que habla como tal, es que todo lo del goce que es accesible está tachado y debe desplazarse a lo largo de la cadena significante fuera del cuerpo. El cuerpo se engendra en esa relación, o mejor dicho, en esa falla en la relación del lenguaje con el pellejo, ¿no? Otra cuestión que destaca Brownstein es lo que llama el goce declinado, jugando con la paradoja, ¿no?, de lo gramatical y de lo subjetivo, porque el goce es eso que aparece en la trama de lo que se conjuga siempre mal. Y propone un juego con el término diafragma, ¿no? Antes hablamos del diafragma de la palabra, ¿no? Diafragma del goce, haciendo referencia al término griego diafrasein, que es separar, ¿no? También es poner una barrera. Si el cuerpo es un cuerpo de discurso, es precisamente porque no conjuga bien el goce. El goce es eso que desde el momento en que la carne pasa al logos, queda fuera. Pero ojo nuevamente con eso, digamos, de a partir de, ¿no? En ese punto, cuando marcamos la posterioridad, no dice eso que el goce sea anterior, ¿no? Sino que es marcado retroactivamente por el efecto del significante. Si la palabra opera como diafragma de goce, ¿no? Pensemos clínicamente la función del fantasma. Si el fantasma consiste en un marco y también en una defensa frente al goce, se trata de que se construye como una respuesta frente a lo imposible. Como marco del deseo, el fantasma se soporta en objetos, ¿no?, que son ya apalabrados, por supuesto. En tanto el fantasma evidencia la división del sujeto, evidencia que el deseo se sostiene en una relación que el sujeto desconoce en torno a un objeto que lo causa. Respecto al goce, el fantasma lo escenifica y al mismo tiempo lo delimita, lo circunscribe, lo define. Al mismo tiempo, el fantasma es una versión del goce del otro, ¿no? Goce que no existe, pero que se enmarca como existente en la construcción del fantasma, que textualiza. Cuando digo textualiza, digo que se circunscribe una frase, pero también le da textura, y que lo que se textura es un modo en el que el sujeto queda como objeto frente al otro. Cuando Lacan plantea las relaciones del sujeto con el goce, y lo hace a partir del nudo Borromeo, lo importante es ese lugar central del objeto A, ¿no? En el lugar del goce fálico ubica la ciencia, en el lugar del goce del sentido a la ideología, en el lugar del goce del otro ubica la religión, ¿no? Todos estos son intentos de localizar lo imposible de decir. Entonces, si el goce solo puede existir luego de inaugurarse como pérdida, no puede pensarse lo real como previo, como anterior, sino como inaugurado por el corte mismo que lo simbólico introduce. Si un sujeto dice, por ejemplo, que se critica por todo, que no puede tomar decisiones porque piensa que se va a equivocar, que siempre hace todo mal, y en otro momento supongamos que dice que frente al decir de los otros queda anulado, que no puede hablar, que no dice lo que piensa y se siente amordazado, podríamos pensar que hay algo ahí respecto al objeto, en este caso supongamos, algo inherente a la voz, también podría ser la mirada,
que se juega de un modo intimidatorio, ¿no? Que lo deja entre, podremos decir, entre la tiranía del decir y el silencio, o lo silenciado. Y en este sentido el objeto se presenta allí como lo que divide al sujeto, ¿no? Una voz que retorna intimidatoria, pero ¿en qué momentos? ¿No? Crítica, feroz, que lo divide entre un decir tirano y el silencio, pero ¿en qué momentos? ¿Cuándo? Incluso podemos decir que el decir tirano puede ser una consecuencia del silencio. Pero lo que quiero destacar es que eso no se presenta sino en el mismo momento en el que algo del deseo se está poniendo en juego. Vamos a otro ejemplo. Podemos situar ciertos relatos, ¿no? Que a veces hacen los sujetos de algún modo, supongamos, innecesariamente obscenos, ¿no? Supongamos que alguien cuenta con lujo de detalles alguna situación puntual en la que se destaque una precisión detallada que más que decir es mostrar, digamos, ¿no? Se presenta esa obscenidad como un modo singular de la relación con la mirada, pongamos, ¿no? Es obsceno, tiene un marco. Podemos decir que se encuentra en los bordes que establece el fantasma. De igual modo que en el ejemplo anterior, la voz tirana, ¿no? O el mutismo. Ahora bien, eso que aparece en cierto marco y que hace referencia al objeto no es lo mismo que lo que aparece desmedido, es decir, aquello que no tiene un borde preciso. Si el término diafragma del goce, no es lo mismo que cuando lo que se presenta es un goce de otro orden, precisamente que no aparece limitado ni delimitado. Esto quiere decir que en la delimitación de una escena, de un borde, estamos en el campo de un goce que ha pasado por los desfiladeros del significante. Y por esa razón es que el inconsciente opera descifrándolo. Por lo tanto, una cosa es el ciframiento del goce, ¿no? Esto Bronstein también lo ubica muy claramente, ¿no? Como inscripciones en el nivel de la escritura, no de la palabra. Y por otro lado estará ese que se refiere al goce atravesado por el desfiladero de los significantes, y en ese sentido se trata de un desciframiento. Porque el inconsciente en su función descifra, ¿no? Él habla ahí de un desciframiento inconsciente que luego, digamos, lo que hace la labor interpretativa, ¿no? En el orden de la palabra, que hace referencia a la lectura que hacemos los analistas, es en referencia o en relación a eso escrito que se presenta siempre como radicalmente distinto de la palabra. Si hay una diferencia, ¿no? Precisamente entre el dicho y el decir, en este punto, digamos, es porque los analistas trabajamos en esa diferencia, en ese entre. Es por esto que me interesa destacar esta lectura, digamos, y esta propuesta de Bronstein, que con tanta precisión desarrolla este punto, ¿no? Que el inconsciente ya es un desciframiento del goce. No es lo mismo que el goce cifrado. El cifrado ya revela una escritura, ¿no? Y la interpretación opera como lectura sobre esa escritura. El trabajo analítico se orienta entonces en esa dirección que marca una continuidad y una diferencia, ¿no? Topológicamente hablando, digo, continuidad y diferencia entre estas dos operaciones, lectura y escritura, pero entendiendo que hay lo que pasa por la palabra, ¿no? En el nivel del inconsciente, entendido como cadena significante, podemos captar esta operación de desciframiento. Mientras que en eso que tiene que ver con las marcas de la langue, ¿no? La lengua, todo junto, en esas marcas se produce ese encuentro primordial del sujeto-cuerpo con el significante, ¿no? Ahí hay marcas, letras, cifras que el discurso envuelve. Siempre hay algo de la letra que se presenta, ¿no? En la palabra. O mejor dicho,
en ese campo resistencial de la palabra. Todo el planteo de Braunstein me llevó nuevamente a recordar las operaciones destacadas por Alush, ¿no? Traducción, transcripción, transliteración. Y para terminar les comparto unas líneas que me resultaron sumamente orientadoras respecto a este desarrollo, que dice de la siguiente manera: el analista se somete a la exigencia ética de realizar con su sujeto la travesía que los llevará por las sendas perdidas del fantasma, sin dejarse deslumbrar por esos espejismos del confort físico y anímico. En el final encontrará un último escollo, que no es el de la castración postulada por Freud, sino la subjetivación de la muerte.